días a todos. El tema de esta tarde es vida y obra de José Aniorte Alcaraz. José Aniorte Alcaraz nació en Orihuela, Alicante, el 31 de octubre de 1920. Desencarnó el 2 de marzo de 2003 a los 93 años. Fundador del Centro Espírita La Luz del Camino, comprometido con la obra espiritual, creó la campaña del libro gratuito en España. Enseñó con su ejemplo la doctrina espírita, entregándose a ella en cuerpo y alma. Editor de una de las joyas del espiritismo, la colección de obras de Amalia Domingo Soler. Reencarnó en la monumental ciudad de Orihuela, en una época difícil, pues terminaba la Primera Guerra Mundial, y aunque España no tuvo participación en esta Primera Guerra Mundial, sí sufrió las consecuencias de ella. Estaba muy debilitada. Vivía una de las etapas más tristes de su historia. Imperaba en todo el territorio español el hambre y la pobreza. La familia de José Aniorte Alcaraz era de clase humilde, pero a diferencia de otros quizás vivían un poco más desahogados, pues el padre de José administraba una finca de un rico farmacéutico. Esto le permitía pues vivir de una forma mejor al resto de la población humilde que le rodeaba, incluso hasta ayudaba a sus vecinos en todo lo que ellos pudieran necesitar. Podremos decir de esta etapa que tanto José como su hermano Trino, 3 años menor que él, tuvieron una infancia bastante tranquila y acorde a su edad. Al cumplir José 8 años, su padre, haciendo un gran esfuerzo económico, lo matriculó en una escuela religiosa. Allí leyó la Biblia, pero despertó en él una necesidad incesante de buscar respuesta, porque se hacía muchas interrogantes sobre los misterios del Santo Libro. Estas respuestas no llegaron, y en medio de tantas dudas, su entendimiento rechazaba muchas de las revelaciones contenidas en este libro, pues a consecuencia de todo esto, dejó de frecuentar la iglesia y la escuela, pues no tenía motivación. A la edad de 13 años, pues se los comunicó a los padres. A pesar de esto, el padre le aconsejaba seguir estudiando. Como todo padre que desea el bien para su hijo, le hablaba de que debía tener un porvenir mejor, ¿no? Pues ante la negativa de José, tuvo que ceder, haciéndole prometer que aprendería un oficio. Y a pedido de su madre, decidió entonces por la profesión de sastre, que en aquella época era muy bien remunerada. Tenía 15 años cuando empezó la guerra civil en España. Esto fue pues a causa de tantos conflictos internos de los diferentes grupos políticos dentro del país que se enfrentaban unos a otros, y con la débil economía que tenía el país, pues surgió este enfrentamiento, teniendo como consecuencia esta guerra civil. José se alistó a las milicias. De estas milicias, él tuvo una participación muy activa, pues protegía las puertas de entrada de la ciudad, distribuía alimentos, estaba muy activo dentro de estas milicias, pero al año siguiente desaparecieron para formar parte del gobierno. Claro, todavía José no tenía los 17 años siquiera, pues por este motivo no fue aceptado.
en estas milicias. Era tanto su empeño que apenas cumplió 17 años, se alistó voluntariamente a las brigadas creadas para defender el frente de Cataluña. Aquí podemos decir que en esta parte de la vida de José Aníbal de Alcaraz, pues pudo hasta hacer estudios de la artillería, llegó a pilotear un avión, tenía ilusiones de que lo enviaban próximamente a Rusia y allí pues continuaría en su trabajo, en lo que estaba estudiando, ejerciendo en esos momentos. Pero esta ilusión de él, pues de pronto se quedó frenada, estacionada, pues el 26 de enero de 1939 los nacionalistas tomaron Barcelona y ese mismo día hicieron prisioneros a José y sus compañeros. ¿Qué decir de este tiempo prisionero? Vivió situaciones tensas y muy difíciles, recibió un trato cruel e inhumano. No tenían colchones para dormir, ni siquiera sábanas, había mucha humedad y esto que trajo como consecuencia que enfermara gravemente de una pleuresía, que era una infección en sus pulmones tan resentidos, pues tenía mucho líquido y él pues le costaba toser, hasta para comer tenía las molestias. Gracias a un compañero prisionero igual que él, pero que tenía ciertos privilegios, pues era el barbero de los militares, de los altos militares que estaban allí en el campamento, llamado Juan. Pues gracias a Juan, él pudo recuperar su salud. Juan, por este privilegio obtenido, pues logró sacarlo de allí del campamento donde estaban y lo llevó a un hospital donde en 3 días le curaron, restableciéndole la salud. De vuelta a la prisión, el oficio de sastre le cambiaba su suerte hasta que le dieron la libertad condicional a principios de 1940. Tengamos presente que en 1939, cuando los nacionalistas tomaron Barcelona, pues en este mismo año se hizo Franco del poder en el país y implantó un régimen de dictadura que duró hasta el año 1975 y en pleno 1940 pues la situación en España era muy difícil. José regresaba a su pueblo con 20 años de edad, encontró a su padre en prisión sin cargo ninguno, pues simplemente porque le quitaron todos sus bienes, sus pertenencias, sus tierras y lo llevaron prisionero. La madre quedó en una pequeña tienda que sí le habían dejado y allí trabajaba para poder mantener la casa, la familia y llevarle pues en las visitas a la prisión comida a su papá. Con lo difícil de aquella situación, pues José no podía encontrar trabajo por estos momentos tan difíciles y él pues esperaba que mejorase la situación. En ese tiempo estaba un cierto día reunido con unos amigos de su edad frente a una peluquería y vio pasar a una joven muy graciosa, de un andar muy gracioso. Y bueno, pues sintió estremecer algo interior en su ser y instintivamente siguió los pasos de la joven, habló con ella, pues se dieron a conocer, ella se llamaba Mari López y algunas citas después que se dieron ellos, formalizaron la relación, la cual durante casi 50 años los mantuvo unidos, como solemos decir aquí en la tierra, como almas gemelas. Esto transcurría en el año 1940, pero terminando el año en diciembre, se celebra en Alicante el sorteo del militarismo.
donde él fue asignado para la artillería con destino a Marruecos. Una vez más nos trasladamos al tiempo y miramos esta fecha histórica, que la mili no fue algo creado por Franco, que fue reafirmado, sí, subrayado, pero que la mili es tan antigua como que viene de los años 1767, 1770, con el reinado de Carlos III, que por aquellos tiempos de guerras necesitaban reclutar jóvenes en cada familia, y esto se fue haciendo cada vez mayor y más contextual, y duró hasta la presidencia de Aznar en el gobierno en el 2001, quien catalogaba la situación como de inmantenible para una España ya tan moderna. Pues bien, en estos 5 años que permanece José en la mili, no tuvo ningún tipo de complicaciones ni problema, gracias una vez más a su profesión de sastre. Pues no tuvo que exponer su vida en la guerra, que también hacemos un paréntesis aquí en la historia y podemos decir que estábamos en ese momento en plena Segunda Guerra Mundial, que había comenzado en 1939 y que duraba hasta 1945. Y en esta situación que conmovía a todos los países, directa o indirectamente, pues gracias a Dios, José no expuso su vida, se mantuvo pues con su profesión de sastre, haciendo los uniformes de los altos mandatarios, y más aún, él no tenía tanta práctica, no tenía tanta experiencia de esta profesión, y en este tiempo aprendió aquí en esta ciudad con un modisto proveniente de Londres que sí, que lo llevó a trabajar con él, y aquí fue donde adquirió verdaderamente una gran experiencia en esta profesión. Pues termina la mili y retorna a su pueblo, a Orihuela. Aquí alquila un local para trabajar como modisto, pero determinadas personas del poder no lo veían con buenos ojos. Esto influyó para que, en contactos con unos amigos, decidiera trasladarse a Barcelona, donde montó un taller. Y 2 años después, en mayo de 1947, él tenía 27 años de edad, contrajo nupcias con su adorada Mari. Unos meses más tarde, su familia viajó para Barcelona, estableciéndose en esta ciudad, todos menos su padre, que había fallecido. Recordemos que estaba en prisión, pues él quedó con libertad, pero seguía un poco triste, angustiado, también con problemas de salud, y falleció a causa de un derrame cerebral. 2 años después de estar aquí instalado en Barcelona, y que todo parecía pues muy normal, aparentemente, pues se le despierta en él un deseo ardiente de marcharse de España. Y recordemos que por el régimen de Franco, la dictadura, pues una de las privaciones que tenían los españoles era pues que no podían salir del territorio, y José logró conseguir un contrato de trabajo para Brasil. El 20 de marzo de 1951 partió con su esposa rumbo a este país. Se enfrentaba a cosas nuevas, diferentes, pero ya había tomado una determinación, y, y no cedió ante esto. Después de su boda tan bonita, después de haber montado un taller y de reunir a toda la familia, pues deciden ellos viajar y llegan a Brasil, a la ciudad de Sao Paulo. Exactamente, aquí consigue un empleo como patronista en una casa de modas.
Esta misma empresa le ofreció un empleo más remunerado en Río de Janeiro. Luego que José lo analizó, lo aceptó, se traslada a la pareja y reside allí. Por espacio de 20 años vivieron en Brasil, en Río de Janeiro, y todo este tiempo José trabajó para esta empresa llamada Rensor. Era una casa de modas muy famosa de la época. Pues trabajando allí todo le iba muy bien. Pues un día el jefe de la contabilidad de la empresa, que tenía muy buenas relaciones entre ellos, lo invitó tanto a él como a su esposa Mari a su casa, y por primera vez José escucha hablar de espiritismo, pues la esposa del anfitrión era medium. Por lo tanto les comentó sobre el tema durante la cena. Ellos se miraron sorprendidos, pues no comprendían de qué se estaban hablando. De regreso a la casa, José le comenta a su esposa su total desacuerdo por estas ideas que hasta descabelladas le llamaba en ese momento. Pues, ¿cuál sería la sorpresa para José? Como que la vida nos da sorpresa y que estamos rodeados de sorpresa. Que una semana después, saliendo de la fábrica Rensor donde trabajaba para dar ese acostumbrado paseo después de comer, pues que él iba por los alrededores de la Plaza Tiradentes, se detuvo frente a la librería Freita y mirando el escaparate estaba lleno de libros espíritas, no se había fijado antes, pues entre todos sintió especial interés por tres de ellos: el libro de los espíritus, la vida más allá de la sepultura y después de la muerte. Receloso, como si fuese a cometer una mala acción, se paró frente a la librería, miró a ambos lados y entró súbitamente para comprar los mencionados libros. En poco más de una semana, pues ya José había leído los tres libros y había comprado parte de la codificación espírita. Se sentía él tan familiarizado con los libros. Le resultaba como vivir en un mundo nuevo, un nuevo renacimiento. En aquellos libros encontró lo que con tanto empeño había buscado en la religión católica, sin haberlos encontrado, aquellas preguntas que él se formulaba interiormente y que cuando pues hacía las preguntas le respondían que eran misterios de Dios y que era un pecado tratar de introducirse en los misterios de Dios. Pues de esta forma, José Anior de Alcaraz conoció el espiritismo, despertó en él un deseo vivaz de saber, investigar, descifrar aquellos grandes misterios de la religión que hasta ese momento habían permanecido inaccesibles. Con un estudio disciplinado y progresivo, pues él logró ir cambiando poco a poco sus hábitos y su vida llegó el momento que se modificó por completo. A partir de este momento, se entregó abnegadamente a la divulgación de esta consoladora doctrina. De forma caritativa, gracias a su profesión de sastre, pues confeccionaba ropas para regalar a los orfanatos, con ayuda siempre de su esposa, porque Mari para él fue más que la esposa, fue la amiga, fue la madre, fue la hermana, fue su todo, su apoyo, fue su otra mitad. Y ella siempre estuvo a su lado. Entonces él confeccionaba toda esta ropa infantil y Mari las entregaba a los orfanatos. Era una caridad material muy bonita que hasta el día de hoy en Brasil se siguen realizando caridades materiales de este tipo y de otras también. Pero también en este tiempo ocurrió algo en la vida de José. En este periodo tuvo una enfermedad en la piel, desconocida para los médicos, pues la cual le hizo sufrir mucho, tanto física como emocionalmente. Ya no hallaba qué hacer. Gracias al amigo, el doctor Viviera,
quien lo llevó al templo espírita Tubuyara, un templo muy grande que se encuentra ubicado en Lis de Vasconcelos, en la zona norte de Río de Janeiro. Pues llegando allí y consultándose, quedó sorprendido al enterarse que su gran dolor era una prueba muy necesaria para depurar su imperfecto espíritu, pues había sido víctima de una macumba. Una macumba es un ritual religioso afro-brasileño, una especie de magia negra, pues su cuerpo, después de visitar el templo, este templo Tubuyara en varias ocasiones que le habían marcado a la llegada por la primera vez, pues al cabo de varias visitas, su cuerpo quedó completamente limpio de aquel fuego salvaje, pero permaneció impreso en su memoria el recuerdo de aquella experiencia inolvidable, pues gracias a ella se fortaleció. Su espíritu se fortaleció, logró combatir su peor enemigo, el orgullo. En 1966, pues hay un hecho muy bonito en su vida. Nació su primer y único hijo, José Roberto. Pues como padres, esto es un acontecimiento único e irrepetible. Es un momento muy bonito, es el fruto de una gran obra, de una familia. Es como decir el jardín de una casa. Sale, brota de la semillita que ha plantado la pareja, pues esta florecita. En Brasil, pues 4 años pudieron disfrutar con su bebé. Pues en el 1970, la familia Aniorte López regresa a España por inspiración espiritual para continuar la labor espírita, como le fue dicho a José en su momento por el mundo mayor. Allí donde veas más oscuridad, deberás realizar tu trabajo. Pienso que fue un momento muy difícil para él porque ya tenía todas las condiciones creadas, tenía su casa, su trabajo, tenía su familia y recomenzar una vida en España y a los 50 años que tenía de edad en ese momento, pues sí que para cualquiera es un reto. Pues, ¿qué se encuentra José y su familia al retornar a su país natal? Pues que España continuaba bajo la dictadura del general Franco. La única creencia permitida era la católica apostólica romana. El único partido político, la Falange. Así que nada había de mejoría. Había un gran desconcierto, una gran tristeza y diferencias de clases sociales, y José pues se sentía desorientado, se sentía pues, me imagino que como cuando salió de la cárcel, de la prisión, un poco sin saber qué hacer, sin ver un rumbo, un destino a su vida. No, por más que buscaba y lo intentaba, no encontraba trabajo. En sus oraciones pedía siempre amparo y fuerza para sobrellevar los momentos tan difíciles que estaba teniendo al regreso a su pueblo natal, Orihuela. Así permanecían las cosas cuando en casa de su suegro un día se presentó un señor representando una empresa de confecciones para señora. Después de hablar en varias ocasiones con José, de ofrecer la propuesta que le traía y de llegar a un acuerdo, pues José aceptó y trabajó en esta fábrica pues durante casi 30 años. Se jubiló, hasta que se jubiló y tendría, pues estaba llegando a los 80 años de edad, pues
Imagínense también con todo el estado de salud tan débil que había tenido José anteriormente, con su cuerpo un poco debilitado a causa de todos estos acontecimientos que marcaban su vida, y como a los 80 años de edad todavía tenía una vida activa laboralmente. Pues bueno, a partir de este momento comenzó una nueva etapa en su vida, la divulgación a través de los libros espíritas. Claro, la tarea no era nada fácil, debía traducirlos del portugués al español y luego editarlos. Pero a causa del sistema político predominante, una dictadura, pues no le era permitido hacer todo este trabajo, y esta tarea se le venía encima. Pero gracias a Dios, una vez más, con la ayuda del mundo espiritual, lo consiguió. ¿Qué hacía José? Pues en sus vacaciones laborales se iba con su esposa y su hijo, desplazándose a las grandes ciudades, a las más importantes de todo el país, distribuyendo libros de forma gratuita. Así él creó la campaña del libro gratuito en España. Allí donde los lugares que estaban más concurridos, pues lo mismo dejaba el libro que los daba en mano, y de esta forma él fue sembrando un camino de luz, divulgando y dando a conocer la existencia del mundo espiritual, con el apoyo incondicional de su esposa y la compañía de su hijito, que ya para este momento pues tenía sobre 6 años. Participaron ellos en esta siembra del camino de luz. Ya con la muerte de Franco en 1975, vamos a retomar nuevamente la historia, que agonizando Franco entrega el poder al rey Juan Carlos I. Él siempre manifestó en su momento su deseo de ver a España libre y democrática nuevamente. Y un año más tarde, en 1976, pues él elige a Adolfo Suárez y lo designa como presidente del gobierno. Esto hizo mejorar la situación en España, y tal fue así que para el trabajo de Aniorte pues se le hizo más fácil. Ya podía enviar libros por correo postal a todas partes, divulgando el espiritismo no solo dentro de España, porque también fuera de España, a los países de habla hispana, pues él iba haciendo un trabajo divulgativo muy meritorio en ese ir y venir, en ese accionar de su vida espiritual. Siempre contando con la ayuda de su esposa, que siempre permaneció a su lado. Ella trabajaba como enfermera voluntaria de la Cruz Roja, pues también hizo una labor muy caritativa, muy bonita. Fue un ejemplo de persona, de mujer, que ante el mundo espiritual, pues hizo un trabajo muy, muy bonito y muy digno de destacar. Pero en el año 1988, el 24 de agosto, Mari falleció a causa de un cáncer de pulmón. Ella anteriormente había tenido pues otros problemas graves igual de salud, pero había salido, gracias a Dios, al final había sido recuperado, pero esta vez no fue así y ella fallece. Imagínense cómo se quedaría José al faltarle esa otra mitad, al faltarle ese apoyo, esa ayuda, su esposa, su compañera, su alma gemela, como me gusta llamarle a esta pareja. Él quedó sumergido en profunda tristeza. Y físicamente muy solo, porque su hijo, que ya tenía 22 años, no compartía los mismos ideales. Pues, ¿qué hizo José? Ayuda del mundo espiritual tuvo, y
puso su fuerza, aumentando su trabajo divulgativo, se entregó aún más a la obra espiritual, a su compromiso de divulgación. Pasaron unos años y su hijo José Roberto, contrajo matrimonio con una orcelitana llamada Ángeles Tensa Morcillo. Esta joven sí decidió estudiar el espiritismo. Qué regocijo sentiría Aniorte al tener en su hogar más que a la nuera, a una hija, con pensamientos y sentimientos muy parecidos a los de él, inclinados al mismo ideal. Comenzaba una nueva etapa en su vida. Ambos estudiaban y trabajaban juntos, realizaban las tareas de divulgación de la doctrina, se reunían con hermanos espíritas y frecuentaban un centro espírita en Crevillente. Todo este ir y venir, todo este tiempo de trabajo, de estudio, pues su nuera quedó embarazada y así en esas condiciones también siguió ayudando a José y acompañándolo en esta tarea tan bonita de la divulgación de la doctrina espírita, de este camino, sembrando luces a través de los libros. En 1992 asisten al Congreso Espírita Mundial, celebrado en Madrid. Aquí voy a hacer un paréntesis a modo de recordatorio, decir una de las importancias que tuvo este Congreso Espírita Mundial, que se creó, lo que es el SEI, ¿no? Y además de esto, él sintió en este Congreso la influencia del espíritu de Amalia Domingo Solier, espíritu amigo que tanto bien le hizo. Pues comenzaba otra nueva etapa en su vida. Sentía acariciar un sueño de una realidad eminente que ya estaba palpable en su presente. Pues un año después se celebra en Montilla, Córdoba. Perdón que se me ha corrido la diapositiva. Pues un año después, como les iba diciendo, se celebra en Montilla, Córdoba, el mini Congreso Espírita Español. A petición del presidente de la Federación Espírita Española, Rafael González, presentó la ponencia La historia de las religiones. Finalizando su intervención, comunicó al público asistente que próximamente se abriría un nuevo centro espírita en Orihuela. La noticia causó sorpresa y mucha alegría. El primer sorprendido fue Aniorte, pues no era una noticia que él tenía conciencia de ello. Era una inspiración del mundo espiritual que aprovechaba esa ocasión para darla a conocer. Así que, a partir de este momento, había empeñado su palabra y él trabajó arduamente para conseguir y hacer realidad lo que había dicho aquí en Montilla. Ya él tenía un local preparado en Orihuela, en la ciudad de Orihuela, al lado del Banco Sabadell, cuando una noche tuvo una revelación. Y al día siguiente, al despertar en la mañana, pues detrás del chalet de aquí de Montepinar, él le dijo a los albañiles, porque estaban obrando, haciendo un garaje para el camión de su hijo, pues él le comunicó rápidamente que ya no sería un garaje, que no abrieran la puerta grande, y le dio indicaciones para convertir lo que iba a ser un garaje en el centro espírita. Y así fue como a los 74 años, el 9 de mayo exactamente de 1994, inauguró el centro espírita La Luz del Camino, que está situado aquí en calle Cádiz, número 13 bis, en la urbanización Montepinar, Orihuela, en la provincia de Alicante.
Podemos decir que en la inauguración se contó con la presencia de los invitados de Brasil, el médium y orador Divaldo Pereira Franco, el médium y conferencista Carlos Campetti y el presidente de la Federación Espírita Española, Rafael González Molina. Pues como público, una asistencia muy numerosa asistió, no solo de aquí de los alrededores, sino fuera y dentro de la provincia Alicante. Fue un día muy bonito, inolvidable, para la vida de Aniorte, del mundo espiritual. Pienso que fue un regalo maravilloso que nos llegó a todos los que hoy podemos asistir y compartir aquí en este centro tan bonito y tan dedicado, tan continuado a la divulgación de la doctrina espírita. Aniorte, multiplicando sus esfuerzos, siguió comprando libros para regalar y realizó esta vez una campaña llamada "Con un libro espírita, la familia vive mejor". Esta campaña pues tuvo mucho éxito, por decirlo de alguna manera, porque pues era muy concurrido el centro espírita, se ofrecían conferencias, Divaldo realizó algunas conferencias y en este ir y venir de nuevas personas, pues habían ciertas de ellas que despertaron su conciencia, que sí quisieron trabajar al lado de Aniorte y que hasta el día de hoy podemos contar felizmente con la presencia de ellos, que son mis queridos hermanos y compañeros del Centro Espírita La Luz del Camino. En 1996 recibe José un paquete de escritos de Amalia Domingo Soler. Los enviaba un coleccionista de la revista La Luz del Porvenir. Sabemos que Amalia, en su paso por España, por decirlo así, en su última reencarnación, pues ella escribía muchísimos artículos para diferentes periódicos y revistas, y esta revista La Luz del Porvenir, ella pues la hizo dedicada a todas las personas que sufrían, mayormente iba dirigida a la mujer, que siempre pues nos toca un poquito más en la fibra de nuestra alma, el dolor, el sufrimiento, para que todos los que de alguna manera no encontrábamos respuesta a nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras penas, pues pudiéramos encontrar un consuelo, un alivio, una esperanza. Y esta revista pues no solo a España, pues también se escribía y se enviaba a otros países de habla hispana, pues con ayuda de la membresía del centro que iba creciendo y del espíritu de Amalia, el propio espíritu de Amalia, un espíritu de luz que todos amamos, que la sentimos y que está muy presente en nuestro día a día, pues realizó así un largo y apreciable trabajo. Aquellos escritos hasta el día de hoy han sido y son considerados el mayor complemento de la codificación espírita. Por todo su esclarecimiento, su información, por todo lo que nos dice, por el consuelo, por todo esto es el mayor complemento que tiene la codificación. Pues también en este tiempo podemos decir que él hacía todo este trabajo y traducía libros traídos de Brasil y escribía también sus propias obras, porque también él llegó a escribir 3 libros que más adelante pues les voy a dar a conocer. Pues el trabajo, la tarea, el compromiso espiritual que tenía José Aniorte, pues era muy amplio, era muy diverso, necesitaba una disciplina, era muy exigente él porque era riguroso, era muy disciplinado, primero en él, o sea, el primero en exigirse era a él mismo y luego a los demás.
y todo su actuar y toda su trayectoria pues nos ha marcado a todos. Era necesario que en aquella época, cuando el espiritismo y otras creencias espiritualistas estaban prohibidas en la dictadura de Franco, hubiesen personas como José Aniorte dispuestas a enfrentarse para dar a conocer esa luz, para sembrar ese camino de luz, para llegar a las almas a través de los libros, pero con un consuelo, con una palabra amiga, algo muy cercano. Y así de esa manera nosotros a través del tiempo hemos ido conociendo su vida, su obra, su quehacer y la actividad tan bonita que aún en la luz del camino se sigue realizando, que es la divulgación de la doctrina espírita. Y no solo aquí en España, aún se sigue haciendo, pues más allá de las fronteras, a todos los países de habla hispana, y aquí dentro también se hace un trabajo muy hermoso. Pues a los 93 años, José Aniorte Alcaraz, el sábado exactamente, el sábado 2 de marzo de 2013, a las 15 horas, él desencarna, o sea, él dice adiós al plano terrenal. Pero siempre tenía muy presente el agradecimiento a todos sus seres más queridos por el amor, por el apoyo brindado, especialmente a los espíritus de Amalia y de Mari. Refiriéndose a ellos, expresó: sois la luz que me guía, el amor de mi vida, la esperanza de mi futuro. Qué preciosa frase, ¿verdad? Es preciosa y muy profunda. Es como un himno que nace y una seguridad y una confianza que siempre mantuvo a Niorte desde el principio, que él conoció y se entregó al espiritismo, a la divulgación de la doctrina espírita. Siempre él estuvo convencido de lo que él quería y eso fue lo que él hizo. Pues José Aniorte Alcaraz podemos añadir que dejó un legado de amor, de paz. Esta herencia trazó las directrices para conocer la verdad, dio a conocer la verdad al mundo, a todas las personas que nos hemos acercado de una forma o de otra, conociendo y leyendo los libros editados por él, encontrando en ello un camino de luz, que es el único que puede redimir a la humanidad. Su vida y obra, pues, es el mejor modelo de divulgación que podemos tener de lo que es el concepto de un buen espírita, que es lo mismo a decir un hombre de bien dentro de la sociedad, porque este es el objetivo del espiritismo para la humanidad, el mejoramiento del ser humano día a día, ser mejores cada día, pero para ello, claro, debemos de trabajar nuestro arado espiritual, sacando nuestros defectos, trabajándolos, haciendo nuestra reforma íntima y lo que es muy importante, que él supo ser ejemplo de su propia transformación moral, es practicar el Evangelio de Jesús. Pues él tuvo frases hechas que a mí me parece muy importante que nosotros recordemos y que tengamos presente en nuestra vida, porque esto es una señal, es una guía para nosotros dejarnos llevar, un faro de luz en medio de nuestras tinieblas. Algunas de ellas, pues por citar algunas, claro, dice: solo es vencedor el que se vence a sí mismo. Podré perder algunas batallas, pero no la guerra. No existe el perdón sin la rectificación de las faltas cometidas. Y nadie puede enseñar nada sin practicarlo antes. Imaginen qué importancia tienen estas frases que encierran un código de moral
que si nosotros aplicamos este código en nuestra vida diaria, pues vamos a obtener buenos frutos, porque vamos a estar contribuyendo para nosotros que somos los primeros beneficiados en una reforma íntima que nos va a llevar pues al perfeccionamiento espiritual, que es nuestro objetivo por la ley de reencarnación, y hacer un buen uso del libre albedrío que todos tenemos y que caemos tantas veces producto al mal uso que hacemos de él. Pues ahora vamos a compartir, a darles a conocer más bien todas las obras brindadas al movimiento espírita. Pues vamos a comenzar por Obras de una vida en 2006, Elucidaciones Espíritas 2007, Las Verdades del Espiritismo 2009, la colección de Amalia Domingo Soler, esta gran obra, La Luz del Porvenir 1997, La Luz del Camino en el 99, La Luz de la Verdad en el 2000, La Luz del Espíritu 2002, La Luz que nos guía 2004 y La Luz del Futuro en 2005. Esta obra distribuida en 6 libros, pues es una de las joyas del espiritismo, como anteriormente habíamos hablado al respecto. Traducidos del portugués al español, Elucidación, obra dictada por el espíritu Pablo de Tarso en 1971, y el libro La vida de Jesús, dictada por él mismo en 1991. Estos 2 libros, repito, fueron traducidos del portugués al español y editados en el idioma nuestro. Podemos decir también que 2 de sus obras han sido traducidas y editadas a otros idiomas. La Luz del Camino, del español al portugués, y Hechos y Obras de una vida, del español al italiano, que el objetivo es que se siga divulgando la doctrina espírita, que se siga divulgando y compartiendo todo el conocimiento que vamos teniendo más allá de las fronteras del país donde estemos residiendo, y que sean, esperemos, y tengo la esperanza y la fe de que en el futuro sean traducidos pues también al francés, al inglés, al alemán, a todos los idiomas que pueda ser posible, para que pueda llegar como un faro de luz a todas las almas que estén sufriendo, que estén pasando necesidades, que estén envueltos en penas. Así yo pienso que evitaremos muchas desastres, muchas desgracias que escuchamos hablar en la tele, en la radio, a través de estos medios de difusión masiva, tantos suicidios que hay. Si conocieran la verdad, si conocieran, si tuvieran acceso a esta literatura espírita, pues cambiarían su forma de pensar, cambiarían el rumbo de su vida. Pues hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos y público que ha asistido en esta tarde tan bonita, les doy las gracias por el tiempo que me han dedicado. He querido compartir más que exponer este tema, porque lo he disfrutado, me ha servido de beneficio a mí en primera persona, y ha sido un acercamiento hacia José Aniorte Alcaraz, hacia Amalia Domingo Soler y hacia el Centro Espírita La Luz del Camino, donde asisto y participo, y que para mí es un honor. Muchísimas gracias. Ya terminando, pues sí les digo que yo me he basado para hacer este trabajo en la bibliografía del libro Hechos y Obras de una vida, que se encuentra a la entrada del centro, y que las personas que hasta ahora no lo hayan conocido, pues pueden tomarlo y así conocer un poco más
íntimamente la vida y obra de José Aníorte Alcaraz, porque yo tan solo lo que he podido recopilar es lo que le estoy comentando, lo que le estoy compartiendo en la tarde de hoy, pero que hay muchos más detalles, hay muchas más vivencias que seguro que será del agrado de todos ustedes. Pues les doy las gracias. Ahora, antes de pasar a las preguntas, voy a continuar el compartimiento con ustedes, a deleitarnos de alguna manera, a ver un trabajo de PowerPoint sobre momentos de su vida en imágenes. Un, un paisaje maravilloso, un recorrido por su vida personal que nos abre las puertas y nos deja entrar a su vida, a su mundo. Y ahora, pues a continuación, vamos a presentarle este trabajo. Muchísimas gracias. Ahora mismo nos estamos viendo. Gracias.